broma y vamos a desarrollar el tema de geometría. A ver, el tema de hoy es triángulos. Tenemos aquí un triángulo y vamos a ver cuáles son sus elementos. A ver, vértices. Los vértices son vértice A, vértice B y vértice C. Entonces, vértices son vértice A, vértice B y vértice C. Los lados tienen tres lados, ¿verdad? Entonces ponemos acá, ¿quiénes son los lados? Sería el lado AB, el lado AB, el lado BC y el lado AC. Listo, la notación, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le denomina a un triángulo? O sea, cuando me dan esto, triángulo, un símbolo, entonces se lee, se denomina triángulo ABC. Así de simple. Recordando que aquí vamos a trabajar frecuentemente con estos, ¿no? Con estos parámetros. Tenemos aquí un triángulo. Si acá tenemos el vértice A, entonces el que le mira será A minúscula, y acá C mayúscula, el que le mira, que está al frente de él, entonces será C minúscula, y de igual forma acá B mayúscula, entonces acá será B minúscula. Y también vamos a utilizar los ángulos, así que acá al ángulo A le podemos colocar alfa, al ángulo B le podemos colocar beta y al ángulo C le podemos colocar teta. Listo. Los parámetros, esos elementos vamos a utilizar, ¿no? A lo largo de toda la teoría. A ver, entramos a lo que es clasificación. Hay clasificación según sus lados y según sus ángulos. Según sus lados está el triángulo escaleno, el triángulo isósceles y el triángulo equilátero. A ver, si te dicen que el triángulo es escaleno, ¿qué se cumple? Es aquel triángulo que tiene los tres lados diferentes. Entonces, podríamos poner al lado AB con una bolita, al lado BC con un serruchito y al lado AC con un rectangulito. Eso representaría que los tres lados son diferentes, es un triángulo escaleno. Si te hablan de un triángulo isósceles, es aquel triángulo que tiene dos lados iguales. En este caso, por ejemplo, podemos decir que AB es igual a BC. Eso es lo que se cumple en un triángulo isósceles, que tiene dos lados iguales. Además, una herramienta más es que si tiene dos lados iguales, entonces tendrá dos ángulos también iguales. Eso nos ayuda bastante. Acá está la bolita y entonces ahí está el ángulo. Eso es importante, chicos. Aquí está la bolita, entonces ahí está el ángulo. Listo. Entonces podemos decir acá que el segmento o la medida del segmento AB es lo mismo que la medida del segmento BC. Y otra cosa también importante es que al lado que no es igual o al lado desigual se le denomina como base. En este caso AC sería la base y estos serían los lados que sí son iguales. Entonces, ¿qué es un triángulo equilátero? Un triángulo equilátero es aquel que tiene tres lados iguales. Tres lados iguales. Recordando que un triángulo equilátero tiene los tres lados iguales.
¿Y qué más? Ya que los tres ángulos son 60, 60, 60. Eso lo podemos deducir fácilmente porque tienen los tres lados iguales, entonces también los tres ángulos serán iguales. Listo. Continuamos con la clasificación, pero ahora según sus ángulos. Están triángulo acutángulo, triángulo rectángulo y triángulo obtusángulo. A ver, el triángulo acutángulo se le llama con ese nombre cuando los tres ángulos, en este caso alfa, beta, teta, son menores que 90. A ver, entonces, alfa es menor que 90, beta también es menor que 90 y teta también es menor que 90. Si los tres ángulos son menores que 90 o agudos, como se le podría decir, entonces es un triángulo acutángulo. Triángulo rectángulo, ese es bien conocido, ¿verdad? Es aquel triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. En este caso, podríamos decir que el ángulo B, si es 90 grados, entonces es un triángulo rectángulo. ¿Y qué sucede con alfa y beta? Alfa tiene que ser menor que 90, beta también tiene que ser menor que 90 y teta en este caso es 90 exactamente. Y además tengan en cuenta que alfa más beta tiene que ser 90 grados. Luego también hay unas definiciones de catetos, hipotenusa, teorema de Pitágoras, pero eso ya es luego. Triángulo obtusángulo. A ver, tenemos aquí un triángulo y se le llama obtusángulo cuando uno de sus ángulos ya se pasó de 90. Si se dan cuenta, aquí todos son menores que 90, aquí uno es 90 y aquí sería lo que falta, que ya es mayor que 90. Entonces, en este caso, el que es más grande, en este caso sería beta, es el que es mayor que 90. O sea que alfa es menor que 90, beta es el que es mayor que 90 y teta es menor que 90. Podemos agregar que a este ángulo B, ¿no? Al ángulo beta sería el mayor que 90. Se le llama el ángulo obtuso, ¿no? Es un triángulo obtusángulo obtuso en B. Eso ya depende del problema en que te veo, ¿no? A ver, ahora acá en teoremas, para terminar. Teorema de existencia. Esto nos ayuda bastante. Teorema de existencia. Si partimos de la premisa que te dan un triángulo, te dan los lados correspondientes representados con esas letras y te dan esta condición que si A es mayor o igual que B y es mayor o igual que C, entonces, ¿qué se debe cumplir? Se debe cumplir que, empezando de A, para ir en orden, que A tiene que ser mayor que algo y al mismo tiempo menor que algo. ¿Mayor que quién? Mayor que la resta y menor que la suma. ¿Cómo es eso? Entonces, A es mayor que la resta. ¿Cómo restaríamos? Como estamos poniendo que B es mayor que C, entonces se restaría B, el mayor menos el menor, ¿no? Y al mismo tiempo menor que la suma, o sea, menor que B más C. De la misma manera hacemos con cada uno de los demás. Ahora con B. B sería mayor que la suma, disculpen aquí es la resta, pero menor que la suma. Y para terminar, C sería mayor que la resta, pero menor que la suma.
Luego vamos a hacer un ejemplo para que esto quede bien claro, chicos. Ahora, en esta parte, teorema de correspondencia. Ya es un poco simple, pero nos ayuda bastante. Si tenemos un triángulo con la condición de que alfa es mayor que teta, o sea, ustedes tienen dos ángulos y ustedes pueden saber, o le dan de dato, o deducen que uno es mayor que el otro, en este caso, si alfa es mayor que teta, entonces lo mismo ocurrirá con sus lados correspondientes. A alfa le corresponde el lado A y a teta le corresponde el lado que mide C. Entonces, ¿qué se cumplirá? Si alfa es mayor que teta, o sea, alfa le gana a teta, entonces alfa va con A, entonces A es también mayor que teta va con C, o sea, A es mayor que C. Listo, chicos. Ya los cortos del texto. Ahora veamos algunos ejemplos de teorema de existencia y teorema de correspondencia para que se entienda mucho mejor esto de aquí. A ver, si tenemos ahí un triángulo y este lado mide 7, este lado mide 3, este lado mide X, por ejemplo, entonces, aplicando el teorema de existencia, nos dice que cualquier lado, bien 7, 3 o bien X, en este caso nos conviene analizar X, ya que es lo desconocido, está entre, tiene un mínimo y un máximo. A ver, tiene que ser mayor que la resta. Como hemos tomado X, nos quedaría 7 y 3. Entonces esos dos lo restamos, 7 menos 3, y al mismo tiempo tiene que ser menor, X tiene que ser menor que la suma, o sea, menor que 7 más 3. De ahí sale que X es mayor que 4 y menor que 10. Listo, ¿no? Entonces, de esa manera nos serviría que X puede ser 5, 6, 7, 8 o 9. Si es que me dirían que X es entero. Listo. Ahora, un ejemplo de teorema de correspondencia. Tenemos aquí un triángulo y tenemos dos ángulos conocidos. Como 60 le gana a 40, como 60 es mayor que 40, entonces por correspondencia podríamos decir que 5, porque le corresponde a 65, es mayor que el que le corresponde a 40, que es X. Entonces podemos decir que 5 es mayor que X. O es lo mismo decir que X es menor que 5. Listo. O sea que X puede valer 1, 2, 3, 4 y así, ¿no? De ahí tendremos que complementar ya con los datos del ejercicio. Listo. Ahora sí, chicos, continuando, teoremas fundamentales, ¿no? Son propiedades bien básicas, pero hay que saberlas, ¿no? Alfa más beta más teta, ¿cuánto suma? Alfa más beta más teta es igual a 180 grados. Eso tiene que quedar bien claro. Si tú sumas los tres ángulos interiores de un triángulo, interiores, ¿no?, de adentro, es igual a 180. Ahora, el otro caso es que si fueran los tres ángulos exteriores, o sea, los tres de afuera, X más Y más Z es igual a 360 grados. Ahora, el tercer caso, que también es fundamental, es que
ángulos adentro del triángulo, o sea, interiores, y uno afuera. Entonces, la propiedad es que el de afuera, o sea, Z, el exterior, es igual a la suma de los dos ángulos de adentro, de los dos ángulos interiores. Listo. Y ahora tenemos algunas propiedades que nos van a servir como atajo, nos van a ayudar para hacer los problemas un poquito más cortos, ¿no? Hay que tenerlos en cuenta ya que son bien utilizados. La propiedad del boomerang, podemos llamarlo, que tiene la forma. Entonces, ¿qué se cumple cuando tienen este caso, ¿no? Que el ángulo X, se puede decir la boquita ahí, ese ángulo que está afuera, sería igual a la suma de los tres ángulos de adentro, a la suma de los tres ángulos de adentro. Listo. La propiedad, podemos decir, del pescado. A ver, si tenemos esa forma, un cuadrilátero donde tiene dos ángulos interiores opuestos y dos ángulos exteriores también opuestos, se cumple que la cabeza de arriba más la cola del pescadito es igual a la suma de alfa más beta, es igual a la suma de las aletas. Cabeza más cola es aleta más aleta, ¿no? Propiedad del pescadito. A ver, aquí, propiedad de la mariposa. Un cuadrilátero donde tiene dos ángulos interiores opuestos y dos ángulos exteriores también opuestos, se cumple que la cabeza de arriba más la cola del pescadito es igual a la suma de alfa más beta, es igual a la suma de las aletas. Cabeza más cola es aleta más aleta, ¿no? Propiedad del pescadito. A ver, aquí, propiedad de la mariposa, le podemos llamar, ya que tiene la forma, sería de la siguiente manera: la suma de los ángulos de la primera alita es igual a la suma de los ángulos de la segunda alita. Listo. A ver acá, propiedad de la estrella, que se cumple en la estrellita, que si tú sumas todas las esquinas, eso será igual a 180 grados. Listo. Y acá tenemos otro teorema auxiliar, que es algo peculiar. Es como si fuera, ¿no?, una propiedad que parte de este boomerang. Miren, aquí importante, chicos, para que se aplique esta propiedad se debe cumplir que aquí hay una bisectriz y aquí también hay dos bisectrices. Eso es importante para que se pueda aplicar esta propiedad. Entonces, el ángulo que está, se podría decir, intermedio, el que está en la mitad, será igual al de arriba más el de abajo entre dos. Listo. Ahora aquí, la propiedad de la arañita. De igual manera, tiene que tener una condición, que si tenemos de esa manera, de esa forma, esa arañita, y que acá hay una bisectriz y aquí también hay una bisectriz. Entonces, al trazar ambas bisectrices, forman un ángulo. Ese ángulo aquí será igual a la suma de los dos ángulos de los costados entre dos. Listo, chicos, y con esa teoría ya podemos enfrentar los ejercicios que se nos presentan en el tema. Listo, muy bien. Buenos días, chicos. Vamos a continuar con los ejercicios del tema de triángulos. A ver, chicos, en este tema
de geometría, de ángulos, nuevo para muchos, les aconsejo que tengan bien claro las propiedades básicas del mismo tema, ¿no? De triángulos. ¿Cuáles son? Lo que hay que saber bien, chicos, ya con lo que expliqué en la teoría, lo básico que deben saber, lo que no deben olvidarse, es que en un triángulo o en todo triángulo, los tres ángulos tienen que sumar, ¿no? Ponte que aquí tengas x, acá tengas x más 10 y aquí tengas 2x más 40, ¿no? Un ejemplo. Esos tres ángulos tienen que sumar 180, ¿cierto? Tienen que sumar 180. Es una de las propiedades básicas. ¿Qué más? Que si tú sumas los tres ángulos de afuera, no los exteriores, ya, los de afuera, la suma de los tres de afuera, si los tres son exteriores, es igual a 360, ¿no? Esa es otra propiedad básica que hay que saber. ¿Qué más? Hay otra propiedad también bien importante, que se denomina ángulo exterior. ¿Ya? Tienes un ángulo adentro, por ejemplo, no sé, pones 50, y tienes otro ángulo adentro, vamos a ponerle 60. Entonces, el ángulo de afuera será la suma, 50 más 60 es 110. Es una propiedad que también nos ayuda bastante, chicos. Si tú tienes dos ángulos de afuera, entonces, tienes dos ángulos interiores, entonces, si tú lo sumas, te da el ángulo de afuera. ¿Listo? Esas son las tres propiedades básicas. Ahora, ¿qué sucede en los ejercicios? Sucede que en los ejercicios no te lo van a dar servidito, pues, ¿no? En los ejercicios, como verás, ya te están dando dos triángulos o un triángulo así, otro triángulo cruzado o no sé, líneas, pues, ¿no? Ya variantes, ¿no? Ya un poquito más más raro, ¿no? Entonces, lo que te aconsejo es que tú observes bien, identifiques un triángulo, porque van a haber dos o tres tal vez en un mismo problema, y apliques tus propiedades básicas. A ver, chicos, vamos a por los ejercicios. Miren, dice en el ejercicio número 2, ya, dice calcular x y ya no está. A ver, chicos, entonces mira, aquí tú tienes dos triángulos, ¿ok? Un triángulo y acá hay otro triángulo. ¿Listo? Un triángulo, otro triángulo. Y el x está entre esos dos triángulos. A ver, ¿cómo puedo hacerlo, chicos? Lo más básico es empezar a completar ángulos. Hay que completar ángulos. Entonces, ¿cómo completamos? A ver, empezamos en esta parte. Mira, tú tienes un ángulo de 25 grados acá. Y este ángulo de 65 es un ángulo que está afuera. O sea, esto de acá es un ángulo exterior. ¿Ya? Entonces, lo que podemos aplicar es esto, chicos. Este ángulo lo podemos calcular. Ya, concéntrate aquí. Este ángulo lo podemos calcular por el ángulo exterior, por ángulo exterior. La propiedad del ángulo exterior. ¿Cuál es la propiedad del ángulo exterior? Que el ángulo exterior, o sea, 65, tiene que ser igual a la suma de los dos ángulos interiores, o sea, los dos ángulos de adentro. De 65 tiene que ser 25 más esto de aquí, ¿ya? Más esto de aquí. Entonces es
65, ¿qué digo? 25, ¿no? 25 más, este por acá, que le voy a poner, ¿no? Una incógnita azulita ya para que te guíes. Una incógnita azulita para que te guíes, ¿ya? Entonces, quiere decir que la incógnita vale ¿cuánto? Este 25 pasar restando sería 40, ¿verdad? 40. Listo, entonces de esa manera ha salido que este ángulo vale 40. Este ángulo vale 40. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esto más se tiene que ver de afuera. Ahí estamos aplicando la propiedad de ángulo exterior. Ya, ahora nos vamos al otro triángulo. Ya, nos vamos al otro triángulo. En el otro triángulo, mira, ¿qué tenemos? ¿Qué propiedad podemos utilizar? Mira, este ángulo es exterior. Este ángulo es exterior, o sea, está afuera. Este también. Y mira, este ángulo X más este 40 que nos acabó de salir también es exterior. Mira. Entonces tú piensas, ¿qué propiedad puedo utilizar si los tres ángulos son exteriores? Ya puedo utilizar suma de ángulos exteriores. Suma de ángulos exteriores. Suma de ángulos exteriores. Que me dice que la suma de los tres ángulos exteriores tiene que ser igual ¿a cuánto? Mira, este ángulo exterior, esto de aquí es todo esto, ¿verdad? X más 40. X más 40. Más 130. Más 120. Y todo eso tiene que salirme en 360, ¿no? Eso es una propiedad. Cuando sumamos los tres ángulos exteriores. Ya, ahora hay que resolverlo, ¿no? Tenemos entonces aquí X más, primero podemos resolver, de ahí recién pasarlo, ¿ya? 40 más 130 es 170. Y 170 más 120 es 290. Es igual a 360. Ahora sí, el 290 que está sumando pasa al otro lado restando. Pasa restando. Entonces 360 menos 290 es 70. Listo, esa sería la respuesta final. 70. Listo, chicos, entonces hemos aplicado aquí dos propiedades básicas. Una que es ángulo exterior en esta parte y luego suma de ángulos exteriores en esa parte, ¿no? Listo, vamos ahora con el ejercicio número 3. A ver, chicos. A ver, en el ejercicio número 3 también te dan dos triángulos, mira, dos triángulos, el triángulo ABC y el triángulo PQR. Además, inclusive, si te das cuenta, aquí se ha formado un pequeño triángulo en el medio. A ver, empezamos con este triángulo ABC, ¿ya? En el triángulo ABC empezamos. Lo más básico, chicos, es empezar a completar los ángulos. ¿Ya? Empezamos a completar los ángulos. En el triángulo, vamos a centrarnos en el triángulo ABC. En el triángulo ABC. En ese triángulo ABC, recuerdas que la suma de los tres ángulos interiores tiene que sumar 180. Entonces, mira, aquí ya tiene 60 más 80 más este de aquí, porque estamos ABC, más este de aquí que lo voy a poner, no, un ángulo que todavía no sé, pero lo voy a calcular ahorita.
Entonces mira, 60 más 80 más ese ángulo que vamos a calcular recién me tiene que dar 180. Me tiene que dar 180. Me tiene que dar 180. Y algo tú resuelves, ¿no? 60 más 80 es 140. Más esa incógnita tiene que ser igual a 180. Ahora el 140 que está sumando pasa para el otro lado, restando, ¿no? Y 180 menos 140 te da 40. 40. Entonces quiere decir que este ángulo de aquí vale 40. Vale 40. Listo. ¿Qué más? Ahora hay que trabajar en el triángulo PQR. Hay que trabajar en el triángulo PQR. También podemos hacer lo mismo, ¿no?, que el anterior. Trabajamos con el PQR. Tiene que sumar 180. Y ya tienes 70 más 80, ya tienes ahí acumulado 150. Entonces, ¿este pedacito cuánto valdrá? ¿No? Ya tú lo puedes sacar en la mente, pero igual lo vamos a explicar bien para todos. Ya te vamos a calcular este angulito, ¿no? Y de ahí ya trabajamos con el triangulito pequeño. Listo, entonces ahora sí, un poquito más rápido porque ya sabemos cómo salió. En el triángulo PQR, ¿sí? Este angulito, voy a poner más rojo ya. Este angulito, sabemos, más 70 más 80, ¿no? PQR estamos, ¿ya? Más 70 más 80, más 70 más 80 es igual, o tiene que ser igual, mejor dicho, ¿no?, a 180. Estoy sumando los tres ángulos interiores. Y entonces aquí tenemos 150, 150, ¿no? La incógnita más 150 es 180. Entonces se dan cuenta que la incógnita rojita, vale 150 más restando sería 100, disculpen, sería 30 nada más, ¿no? 30 nomás. Ya. Entonces aquí vale 30, este ángulo rojito. Este ángulo rojito vale 30. Listo. Y por último, ya terminas en el triángulo pequeño, ¿no? Inclusive aquí le voy a asignar un vértice, le voy a colocar un vértice aquí. Le voy a poner R, ya está R, le voy a poner un vértice S. Vértices. Entonces serían en el triángulo PSC, en el triángulo PSC, aquí hay un triangulito, y como todo triangulito, si tienen los tres ángulos interiores, tienen que sumar 180. Entonces sería 30 más beta más 40, tiene que sumar 180. Listo, entonces beta más 70, ¿no? 30 más 40, ¿no? Es 70, es igual a 180. Listo, entonces beta es igual a 70 pasa restando, sería 110. Listo, chicos. Entonces esa sería la respuesta final, 110. ¿Listo? Entonces hemos trabajado un triángulo aquí, otro triángulo aquí y un triángulo en el medio. Listo, chicos. Vamos ahora con el ejercicio número 8. A ver, el ejercicio número 8. Miren, observando bien, tenemos aquí un triángulo pequeño y un triángulo grande. ¿Ya? Un triángulo pequeño y un triángulo grande. Entonces, solamente nos queda decidir en qué triángulo trabajamos primero, en el pequeño o en el grande. Obviamente, tú vas a elegir el triángulo que
tenga los mejores datos, ¿sí? Por ejemplo, si empiezo con el pequeño, lo que puedo aplicar aquí, claramente tú te das cuenta que aquí tienes un ángulo interior, otro ángulo interior, y este es un ángulo exterior. O sea que puedes aplicar la propiedad del ángulo exterior, que es esta más esta de acá. Pero tendrías dos variables, una que es x y otra que es θ. ¿Ya? Entonces, como que no te conviene empezar por ahí. Entonces, vas a empezar con el grande. En el grande, te das cuenta, mira, para el grande, te aconsejo que inclusive imaginas, yo sé que tú eres muy imaginativo, que te olvides de esto de aquí, que te olvides de esto. Y mira que tienes, en el triángulo grande, tú tienes un ángulo exterior, otro ángulo exterior y otro ángulo exterior. Tienes tres ángulos exteriores. Ya, pues no, esa es la propiedad de suma de ángulos exteriores que tiene que dar 360. Entonces, nos conviene bastante empezar con el triángulo grande. O sea, en el triángulo ABC. En el triángulo ABC, ¿qué se cumple? Que si tú sumas 4θ, que es un ángulo exterior, más 3θ, que es otro ángulo exterior, más 5θ, que es otro ángulo exterior, tiene que ser 360. Entonces tienes 4θ más 3θ más 5θ, te da un total de 12θ. 12θ es igual a 360. Ahora el 12 pasa dividiendo, ¿verdad? Entonces θ valdría 30. Listo, θ valdría 30. Ya, pero mi objetivo es x, ¿no? X. Bueno, no te dicen, pero lo más probable es que esté pi en x, ¿no? Pi en x acá. Ya, entonces, ahora sí, ya teniendo el valor de θ, ya sí me puedo ir con el otro triangulito. Ya me traslado al triangulito AEF. El triangulito AEF. El triangulito AEF. Aquí. En el triangulito AEF, yo te había dicho que íbamos a aplicar la propiedad del ángulo exterior. O sea, cuando tienes un ángulo exterior y dos adentro, eso, ¿no? Entonces tendríamos que los de adentro, que son x más 85, la suma de los dos de adentro, te tiene que dar el de afuera. Es igual a 4θ. Pero θ ya tú sabes que vale 30, ¿no? Ya tú sabes que vale 30. 4θ. O sea, 4 por 30. Listo. Entonces aquí tienes 120, ¿no? 120. Tienes entonces aquí que 120 y el 85 que estaba sumando pasa restando. Entonces x vale 35. Listo, chicos, eso sería la respuesta final. ¿Ya? Esa sería la respuesta final. Listo, vamos con la última. Ejercicio número 10. Miren, aquí nos dieron un regalito al final. Miren, chicos, ¿por qué? Porque tenemos un triángulo y otro triángulo separados. O sea, inclusive, ¿no? Está bien a la vista, ¿no? Se ve muy bien. Inclusive ya ustedes saben qué propiedades son, ¿no? Sumar los dos de adentro te tiene que dar el de afuera. Sumar los dos de adentro te tiene que dar el de afuera. Listo. Entonces aquí, aplicando la propiedad de ángulo exterior, tú dices que si tú sumas 60 más 70, o sea, si tú sumas los dos ángulos interiores, te tiene que dar el de afuera, ¿no? 2θ más 30. Listo, entonces aquí tienes 130. Es igual a 2θ más 30. Recuerda que algo que tiene variable no lo puedes sumar con algo que tiene número. Ya, no lo vayas a sumar. Entonces, ¿qué se hace? El 30 lo va a pasar restando al otro lado, ¿no? Entonces sería 130 menos 30 saldría 100. ¿Listo? Ahora, el 2 pues dividiendo. Sería entonces 50. El valor de θ vale 50. Ya está. Ahora nos vamos al otro triangulito. Aquí de igual manera, ¿no?
Si tú sumas los dos ángulos de dentro, te da de afuera. Entonces, teta más 30 más aquí, que es 50, que tiene que dar el de afuera. Y el de afuera, ¿cuánto vale? Mira. ¿Cuánto vale el de afuera? El de afuera vale todo esto, mira. O sea, la cajita, o sea que la cajita vale 90 grados. La cajita más el X todavía. Listo. Entonces teta, ya de lo anterior, tú sabes que vale 50, ¿no? Entonces aquí, ya lo cambias por 50, más, aquí una vez voy a aprovechar de sumar 80, en 90 más X. Aquí te da 130, ¿verdad? 130. Es igual a 90 más X. Entonces el 90 pasa a este lado restando. Así que te quedaría 40. Listo, chicos. Entonces sale 40. Listo, nos hemos combinado.